Muy bien, seguimos en este programa que llamamos con una pregunta, ¿en dónde estamos? Programa concebido, ideado por Libertas, una organización que yo integro, una asociación civil sin fines de lucro, que realizamos, bueno, un grupo de amigos precisamente para defender nuestras ideas democráticas, para defender lo que ese interlocutor de la historia, el liberalismo filosófico nos plantea como forma de organizar nuestra vida, la república, la democracia, la institucionalidad de un Estado de Derecho, que es el soporte, es el soporte y el ligamen institucional que nos permite, bueno, ordenar nuestras vidas. Eso es el Estado, ¿no? Es el ordenador. Y entendiendo todo eso, como lo entendió Stuart Mill, como lo entendió Max Weber y tantos, bueno, podemos entender cómo vivimos en un sistema que nos plantea libertades, derechos, pero nos plantea responsabilidades. Nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro bajo el principio de no agresión y respeto, ese respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Fíjate vos qué sociedad tan distinta se va conformando cuando escuchamos a ese interlocutor de la historia, apelando a esa analogía del comienzo del programa. Estamos en Facebook, ¿en dónde estamos? Estamos en Twitter, @ en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos, Uru. Nuestro canal YouTube, toma nota, mirá en dónde estamos. Así se llama, te podés suscribir, es gratis, y vas a ver todas estas columnas editadas por separado. Ahí podés bajar material, podés ingresar a este canal, mirá en dónde estamos, y bajás material editado en imagen y en sonido, en cada una de las columnas que vamos realizando con nuestros especialistas, nuestros panelistas, nuestros columnistas estables y los que esporádicamente también comparten sus saberes y sus protagonismos con nosotros. Este programa, que es una tarea periodística que pretende profundizar en determinados aspectos de la vida nacional y en determinados aspectos de la vida política, social, económica, jurídica, institucional, pero también de la región. ¿Ya está por ahí Álvaro Alfonso? ¿Es así? Bueno, Sí, buen todavía no. día. Ah, buen día, ¿cómo te Sí, va, buen Álvaro? día. Buen ¿Cómo día. estás? Saludo a los oyentes. Muy Sé bien. que vas camino a la tierra de las naranjas, de los naranjales, por ahí. Sí, Andás por por ahí. ahí. Este, Álvaro, habíamos tratado un tema contigo que se conectó de alguna manera con un tema que traté con el periodista argentino, que lo publicamos esa nota esta semana, el lunes, con José D'Angelo, periodista, investigador argentino, ex militar, militar en definitiva, el militar nunca es ex militar, pero militar en retiro, pero sobre todo periodista, escritor, investigador, sobre beneficios que han obtenido eh, uruguayos vinculados a aquellas épocas de terrorismo, de militancia de izquierda, por haber tenido detenciones, privaciones de libertad irregulares en Argentina. Pero parece ser que están cobrando pensiones graciables en Argentina, tanto allá como acá en Uruguay. Se está investigando esto. Veo que hay un pedido respecto a esa investigación que hizo D'Angelo a la justicia, concretamente al juez Ariel Lijo, respecto a la situación de uruguayos en ese sentido en Argentina, además de un montón de temas que él va tratando en esa investigación, ¿no? La justicia pide pruebas sobre el pago de indemnizaciones a uruguayos en Argentina. El juez Lijo requirió a la Secretaría de Derechos Humanos que informe si las personas denunciadas cobraron montos millonarios por haber estado menos de 11 días detenidos en el país. También le pidió a Economía, es decir, al Ministerio, ¿no?, de Economía, el listado de todos los pagos hechos por las leyes de reparación. Esto se publica en Perfil, es una publicación digital, si no me equivoco, en la cual se publican estos artículos. Álvaro Alfonso, él es escritor, periodista, investigador, de los investigadores más profundos de nuestro país y de los más seriados, ¿no? Una serie importantísima de libros, hablamos contigo, Álvaro, 15 libros, y de esos 15 libros concluís con una gran obra que es Operación Verdad, que me decías está prácticamente agotada la primera edición. Sí, ayer me comunicaron que sale la segunda edición muy pronto. Bueno, felicitaciones, Álvaro, Eh, impecable. eh, Sobre todo eh, felicitaciones también para el pueblo uruguayo, para el pueblo lector, ¿no?, que está tan interesado por estos temas y que busca comprender un poco más todos esos episodios de la historia reciente de Uruguay. Todos esos eventos que tú investigás
desde la década del 50 para acá, todo lo relacionado con aquellos movimientos terroristas, subversivos, luego con la dictadura, la salida de la dictadura, todo el proceso posterior a esa salida de la dictadura y los inconvenientes institucionales que hasta la fecha estamos viviendo, ¿no? Como es el caso de la ley de caducidad, por ejemplo, y estas reparaciones también, ¿no? Hubo una ley, si no me equivoco, en el periodo de Sanguinetti que fue reparatoria patrimonial, ahí hay una especie de indemnización única, pero aparece después otra Sí, ley. sí, en este caso ese caso fue para los funcionarios públicos Ajá. eh, que habían perdido su trabajo durante la dictadura. Eh, Se presentaron 30.000 en este caso y se pagó a 18.000 finalmente, ¿no? Mm, De los 30.000 reclamos, el Estado accedió a abonar 18.000 o darle la razón a 18.000. Algunos ujú. la cédula jubilatoria, le compusieron la cédula jubilatoria y otros cobraron directamente, pero fueron un total de 18.000. 18.000 personas fueron reconocidas entonces por el Estado Ahí, uruguayo de ahí, 30.000. ahí está. Perfecto. Y luego vino Pero la una columna ley que económica, estableció no, pensiones, ¿no? sí, pero de lo que me refería, que esto que fue a la salida de la dictadura, el erario público pagó 120 millones de dólares de la época, cosa que hoy habría que hablar con un economista, pero es mucho más dinero. Pero en Mm, aquel momento se pagaron 120 millones de dólares y esto fue informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el mm. gobierno del doctor Sanguinetti en aquel momento y refrendado más tarde en otro informe en su segunda administración en el año 1997. Ujú. Digamos que esa fue la primera para continuar. El Castillo de la Suerte vino después, a partir del 2005, los que tenemos un poco más de edad, más veteranos, recordarán aquel programa en Canal 12 este, que, que conducía Sí. Cacho de la Cruz, que era el Castillo de la Suerte. Bueno, es Yo te algo, iba a decir, el esto castillo fue de la algo, suerte. sí, Dije, bueno, se fue al fue, pasado, pero es muy algo, interesante la analogía, la metáfora. El castillo de la suerte, ¿era Cacho de la Cruz y Trota? ¿También estaban en un comienzo? no, era Cacho de la Cruz el que conducía, Solo. y se cuenta para aquellos de los muchos que miraron ese programa, porque Mm, tenía un rating muy importante. sí, En uno eran distintas salas, digamos, donde estaban los premios, distintas puertas, exacto. y en una puerta siempre había un cerdo, un chancho. Sí, sí, Y que, es cierto. que muchos de los participantes no lo querían, ¿no? Y muchas Mm, veces finalmente terminaban llevándose ese chancho. En este caso, solo faltó el chancho acá, ¿no? Una ley para el chancho, para que mm. cobrara una indemnización también, porque las reparaciones, no solo de la ley 18.033, sino toda esto, Ajá. una serie de leyes que son hijos de la 18.033, porque todos se paran en el artículo 1 de esa ley para Mm. recibir esas pensiones que significan el 0,43% del presupuesto del Banco de la Previsión Social, superando a un 0,43% del banco. montón superando claramente a un montón de, de cosas que paga el Banco de la Previsión Social, pero, por ejemplo, el servicio doméstico, ¿qué pasa si están todos enumerados en el libro de Operación Verdad? Pero con Ujú, respecto a esto de la República Argentina, mm, qué paradoja, ¿no? El 27 de junio fue el día que, mm, el pasado lunes, fue el mm. día que el juez Lijo solicitó el informe a la Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina sobre este tema, pidiendo a ver si habían lo que se le pagó a los uruguayos. Es solamente por los días que estuvieron presos en la República Argentina, que estuvieron en Automotores Orleti, recordamos, Sí, en un sí. centro clandestino de detención en aquel momento ya de la dictadura argentina,
a partir del 24 de Estamos marzo de hablando, 1976, porque exacto. hasta ese momento era un gobierno democrático, en el Ujú, cual incluso en esos gobiernos democráticos, que en un pasaje de 3 años fueron 3 presidentes, entre ellos Juan Domingo Perón, ujú, quienes fueron indemnizados en la República Argentina, se habían replegado por el golpe en Uruguay y bueno, y habían llevado adelante eh, distintas operaciones para recaudar dinero similares a las que habían hecho acá, ¿no? Es decir, secuestros, como ocurrió con Sergio Molaguero en ujú, 1972 y en la República Argentina intentaron secuestrar en primera instancia, o lo hicieron a un gerente de un conocido refresco de una multinacional. ujú. Bueno, fueron detenidos y esas dos personas que fueron detenidas en la Argentina, esto ocurrió en el año 73, también cobraron esa indemnización. Y los Claro. detenidos del 76, que la mayoría, o todos, vinieron el 24 de julio, fueron traídos a nuestro país también en forma clandestina, también cobraron. ¿Y cuántos habían estado detenidos en Argentina? El que más se tuvo detenido eh, fue 40 días. Después varía entre 11, 13 y 15 días. Ujú, La denuncia, para que la entiendan, está planteada de esta forma, que se le pagó además o cobraron eh, también por los años que estuvieron detenidos en nuestro país. claro. Esa es la denuncia y la cual en Argentina no solo ha salido en este periódico Perfil, Ujú, sino que también el primero que lo sacó fue La Nación, después siguió Clarín sí. y Publicado Info, en Infobae también está. seguro, Ujú, claro. Varios medios de la República Argentina han sí. hecho mención y próximamente también este tema va a estar en el tapete en la televisión argentina en importantes programas. Y bueno, Sí, sí. si el pedido es a la Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina, no solo qué es lo que cobraron y si se les pagó por los días que estuvieron detenidos en Argentina o se les pagó por todo, es decir, los días detenidos en Argentina y los años detenidos después en nuestro país, y Ujú, además un listado con todo lo que cobraron, todos los que sí, cobraron por la ley 24.043 en la República Argentina. sí, Son sí. más de 11.000 que estuvieron en Argentina y más de 8.000 que estuvieron en el exterior y que nunca fueron detenidos y cobraron. Todo esto salta en Argentina por el tema de Nacha Guevara, que estuvo en el exterior y cobró una, Una, una indemnización una importante. indemnización A partir de importante, ahí, sí. ahí está. A partir de ahí, este tema vuela en la República Argentina y bueno, y allá pueden ser procesados, porque Álvaro, cada recordemos facción, que esto parte de una denuncia que hizo José D'Angelo y que luego se ahí convierte en está. libro, ¿no? La presentación original fue realizada por José D'Angelo, dice este informe de perfil, investigador en temas Sí, vinculados a los derechos humanos, como una ampliación a son, una denuncia que él había realizado en el son, 2019, donde ya apuntaba a ahí, irregularidades en el otorgamiento de indemnizaciones a detenidos, desaparecidos y exiliados en el marco de la ley 24.043. sí, bueno, en realidad son dos libros Ujú. que hizo sobre el tema. Y la Mentirás tus denuncia muertos del año, claro. sí, sí, la denuncia del 2019 Mm, se basaba en casos que él investigó y detectó de gente que fue asesinada, de grupos vinculados de tendencia a la izquierda, mm. que fueron asesinados en Argentina, pero que nada tenían que ver los militares, estaban, o la fuerza de Sí, seguridad, digamos, que estaban sí. sindicados la fuerza de seguridad como autores materiales de los mismos, pero sin embargo habían sido de adentro, es decir, de los propios grupos guerrilleros que habían matado a determinadas personas. Están Sí, en un sí, sí. libro, Ujú. están todos los casos, y de ahí parte la denuncia y luego se aumenta con esta que involucra al Uruguay y que es porque nuestro país ha tenido difusión importante en los medios, ¿no? Sin Mm. embargo,
asombra el silencio de quienes fueron favorecidos con esto, ¿no? Y hay Sí, un sí, sí. abogado que anda a la vuelta muy presuroso por el tema de los derechos humanos que tampoco ha salido a decir nada. Claro, claro, Eh, claro. Sí, esto va a tomar cada vez más luz pública. El libro que publica José D'Angelo, vinculado a esta ampliación de las denuncias, es La estafa con los desaparecidos. Se llama así porque está rotulado de esa manera, ¿no? El pedido que él hace al juez Ariel Lijo está rotulado en el expediente como algo así como la estafa, no recuerdo ahora, y él toma ese nombre para este libro, en el cual da cuenta, por ejemplo, de que hay 21 uruguayos que él descubre, confirma, que están recibiendo esas pensiones, fueron indemnizados en sí, Argentina y acá en Uruguay están pero recibiendo puede, también indemnización y pensiones acá. Pero les han pagado porque esa ley establecía que se todos, les pagaba por cada día de detención. Y como tú decís, ahí está. muchos tuvieron 11 días, otros 13, el que tuvo más fue 40, pero son pagos millonarios que hablan de que hubieran estado años, porque por ejemplo hablan de cifras actualizadas a la fecha de 25 millones de pesos argentinos y se llegó a pagar 70 millones en un caso especial de pesos a Sí, uruguayos. bueno, en realidad si lo llevamos a dólares hoy, Mm, son más de 3 millones de dólares que recibieron los 21 involucrados. Pero no, te quería aclarar una cosa, no todos de los que figuran mm, cobran la reparación pecuniaria en nuestro país. bien, Son la bien. mayoría, pero no todos. No todos, está bien. Mm. Pero el tema está vinculado a Argentina, ¿no? ¿Por qué se les pagó todo ese dinero, solo con Claro. los días que estuvieron? Claro, Claro. porque acá sería un tema moral. En Argentina es otro partido, ¿no? Como fue el partido de la dictadura argentina, era otro partido en la Argentina, Mm. también es otro partido, porque allá es delito. Allá es delito, claro. Por eso, Sí. claro, por eso el pedido de inmediato, porque acá ahora no solo está el juez Lijo, sino también que intervino el fiscal, El fiscal, sí, este, Federico Delgado, intervino y que le hay que pide ahora, ampliaciones al juez Lijo. Sí, sí. seguro. Sí, sobre este caso de uruguayos, porque es delito en Argentina, hay que aclarar eso que dice Álvaro Alfonso, lo explicó muy bien José D'Angelo, esto es delito, por una ley argentina. José D'Angelo asegura que en la Argentina les ha pagado a cada uno de los uruguayos, no por los escasos días que permanecieron ahí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay. Es decir, Argentina les está pagando una cifra indemnizatoria por una prisión indebida pero que la cumplieron acá en Uruguay, no allá en Argentina. Eso es lo que plantea también la denuncia. Haciéndole asumir abusivamente a nuestro país, dice D'Angelo, es decir, desde el lado argentino, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero por funcionarios extranjeros, provocando el pago de ingentes sumas de dinero indebidas a supuestas víctimas cuya nación además no contempla estos millonarios resarcimientos. Después, él sigue diciendo, además, el caso ya tomó notoriedad pública, como bien lo decías, Álvaro, ya tomó notoriedad pública en Uruguay, ya que la información que circula es que los involucrados también recibieron indemnizaciones en ese país, que es lo que tú acabas de aclarar. Algunos recibieron acá, no todos. Esa información la relata otro investigador, dice José D'Angelo, y te menciona a ti, Álvaro Alfonso, quien relató los casos en el libro Operación Verdad, testimonios y memorias escondidas de la historia reciente. Bueno, así está el mundo, amigo, como decía Traverso, ¿no? El En castillo de la este tema. suerte, Álvaro, el castillo de la suerte. Se fueron abriendo puertas para los mismos participantes y esas puertas tenían premio. Pero otros participantes de esa historia no participaron, valga la redundancia, del Castillo de la Suerte. No fueron invitados al Castillo de la Suerte o fueron invitados y no quisieron. No, en realidad en nuestro país hay una diferencia importante, ¿no? En este tema hay hijo y entenado, porque han sido reparados en forma ampulosa de un lado Mm. y nada del otro, ¿no? Más allá que en el año 2007 el diputado García Pintos, entonces diputado, había presentado un proyecto de ley Mm. Sí, del entonces presidente Tabaré Vázquez, pero
la interna fue... Se corta un poco la transmisión. Este, sí, lo cierto que, como dice Álvaro, hay hijos y entenados en este país. Montón de víctimas o supuestas víctimas. Hay que recordar que hay un desfasaje histórico entre la dictadura en Uruguay y en Argentina. En Uruguay, 27 de junio, se cumplió fecha el otro día, de 1973, en Argentina en 1976. Muchos uruguayos migraron para allá cuando vino la dictadura, montón, una gran cantidad de uruguayos, y muchos siguieron perpetrando hechos, para ellos revolucionarios, pero hechos terroristas, hechos delictivos, criminales, y hubo de todo ahí. Hubo de todo, y algunos quedaron detenidos ya en periodo de dictadura, bueno, en ese lugar llamado Orleti, pero fueron días, fueron extraditados para Uruguay, y resulta ser que a través de estas investigaciones se descubre que todos estos uruguayos, y seguro que hay más, me decía D'Angelo también, hay muchos más que hay que confirmar, cobraron indemnizaciones. En Argentina hay una ley que establece una indemnización única, por un lado, una indemnización patrimonial, una reparación patrimonial, y luego una ley que formuló Cristina Kirchner en uno de sus gobiernos, donde se les paga una pensión graciable por días de detención, por los días que tuvieron, digamos así, sin un debido proceso, sin una justicia legítima, cuando estuvieron en prisión indebida, digamos, bueno, se les paga esa reparación a modo de una pensión graciable. Uruguayos están cobrando esas pensiones, pero estuvieron presos acá, no allá. Allá estuvieron días, 10 días, 11 días, 13 días, el que tuvo más 40 días, pero reciben una remuneración millonaria, como decía Álvaro Alfonso, que a la fecha nos da... ¿Estás por ahí, Álvaro? Sí, más de unos 3 millones de dólares. 3 millones de dólares, seguro. Y a su vez, las pensiones que da el Banco de Previsión Social también a este tipo de personas se va ¿a cuánto? A 0,43 del presupuesto, de lo que aporta, de lo que paga, de las prestaciones del BPS. Quería conversar otra cosa con Álvaro Alfonso. Sí, no, ahora las cifras entre 2006. ¿Sí? Al estar en Sí, movimiento se estoy acá. complica un poco la señal, sí. Sí, se va la señal. Eh, no, que eran 438 millones de dólares de la ley 18.033 entre el 2006, cuando comenzó a aplicarse, hasta el 2021, que había volcado el Estado en el pago de las mismas. Ajá, perfecto, perfecto. Este, Eso la, sí, sí. Hoy las pensiones son en el mayo 2021, es decir, hace un año atrás eran 56.000 pesos una y unos 53.000 pesos la otra. Sí, 1.895 y 273, es decir, poco más de 2.000 personas, según el Banco de Previsión Social, de acuerdo a sí, más o menos un poco más de 2.000 personas, según el Banco de un Previsión pedido de Social, están información. cobrando esas pensiones, que están en unos 1.000 y pico, ¿no? $1.200, $1.300 serían. No, sí, unos $1.400. Sí, Este, al dólar de hoy estamos en un dólar de hay, 39, ¿no? hay un Sí. informe sobre, sí, 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 Mm, sí, por eso unos $1.400 aproximadamente. mm, sí. Que en Argentina eso hoy es una... Qué lástima se corta, Álvaro. Se ve que vas en camino. Si no podés parar por ahí un poquito fortuna. para cerrar la nota, sí. Sí, Si sí, no, no, que decía que esos $1.400 en la Argentina hoy es se va. Lamentablemente, una al estar en importada, camino, casi de jeque árabe. sí, claro, claro. Álvaro, te dejo tranquilo que sigas el viaje porque está Bueno, muy, muy accidentada la comunicación, evidentemente por la distancia y por el movimiento. ¿Te parece? Seguimos en la próxima, el próximo jueves estamos contigo. Quería bueno, hablar con... no, ¿cómo no? Un gran abrazo, Álvaro. Ahí a las órdenes. Chao, chao. Gracias. Nos vemos el próximo jueves, va a estar con nosotros Álvaro Alfonso.
va en la ruta. Me había dicho ya que podía haber esta dificultad. Quiero hablar con él después sobre el archivo Castiglioni. Persisten dudas sobre polémica denegación de acceso a la información. El periodista Álvaro Alfonso denunció ante el Senado la denegación del Poder Judicial para acceder al archivo que contiene información vinculada a casos de derechos humanos. El investigador dijo además que no es la primera vez que tiene problemas para acceder a archivos de este tipo en los últimos años. Es increíble, ¿no? Pensar que se desarchivaron los informes de la Unión Soviética, se desclasificaron, hay sendos libros sobre el horror de esos 72 años de régimen soviético, se van desclasificando documentos en los Estados Unidos. Hay un principio que muchas veces colide con otro principio en nuestros estados de derecho, que es el principio o el derecho al secreto de Estado, respecto al principio o al derecho de la libre disposición de la información, de la libre publicación de la información de las gestiones del Estado, de las gestiones de gobierno, de la administración del Estado. Es increíble que en nuestro país, después de tantos años, un archivo que solicita un periodista, un ciudadano uruguayo, para investigar la historia, para investigar objetivamente, para obtener los datos duros desde documentaciones oficiales, no le sea permitido. Que no se le permita a nuestro país este archivo, el archivo Castiglioni. La semana pasada, la Comisión Especial de Derechos Humanos del Senado recibió al periodista y escritor Álvaro Alfonso, quien hablaba con nosotros hace un rato, denunció ante los legisladores que el Poder Judicial le negó el acceso al archivo Castiglioni en el marco de una investigación para uno de sus libros. Fíjate vos, es investigar para cerrar su libro, que es la segunda parte de este libro, Operación Verdad, y no se le permite acceder a ese archivo. Vamos a seguir, Damián, si te parece, vamos a una pausa y continuamos por CX30 Radio Nacional.